En el pueblo de San Andrés todo el mundo conocía a Joel, y conocía su nombre como quien recuerda una advertencia antigua. Joel era el que perdía siempre. Joel era el que llegaba tarde a la fortuna. Joel era el que, a juicio de muchos, parecía condenado a la derrota. Esa reputación, pesada y constante, moldeó su vida de manera sutil y feroz. El pueblo lo identificaba en risas que picaban como vidrio y en miradas que no tenían piedad. De niño lo llamaron perdedor por un tropiezo. De joven lo llamaron perdedor por una apuesta fallida. De hombre lo llamaron perdedor por la suma de todas las pequeñas derrotas que nadie quiso contabilizar como lecciones útiles. Así se teje el destino cuando la mirada de los demás se convierte en sentencia. Imagina por un momento cómo pesa eso en el pecho. Imagina despertarte cada día con la sensación de que el mundo ya decidió por ti. Imagina que de tanto oír una palabra se transforma en verdad. Aquí hay una primera verdad contundente que quiero que escuches y repitas en voz alta conmigo, porque esta historia no es solo terror, también es una invitación a pensar y a actuar. Tu pasado no es tu destino. Tu pasado no es tu destino. Tu pasado no es tu destino. Joel lo intentó todo, en la arena donde se peleaban los gallos, en los silencios de la madrugada vendiendo pequeñas esperanzas, en los intentos de comprar una casa que fuera suya. Ganar una vez bastaría para romper el patrón, para cambiar el ruido de las burlas por el murmullo del respeto. Lo intentó con herramientas hacendadas, con promesas a la suerte, con paciencia, con orgullo. Nada funcionó. Nada excepto la derrota repetida, fría y puntual, como un reloj que solo marcara desgracia. Una noche, después de una derrota más, después de ver cómo su dinero se escapaba como agua entre los dedos, Joel tomó una decisión que nacería del cansancio y de la esperanza al mismo tiempo. Decisión y desesperación van de la mano cuando uno ya no distingue la voluntad del corazón del impulso del miedo. Gastó el dinero que había ahorrado para su casa en un nuevo ejemplar de gallo de pelea. Creyó, con esa fe ingenua y tenaz que solo tienen los que han sido derrotados muchas veces, que el animal traería la victoria que su vida necesitaba. Lo llevó al palenque como quien lleva una promesa al borde del abismo. La derrota fue instantánea. El gallo no resistió. Cayó en cuestión de segundos. Joel sintió que sus manos se vaciaban, no solo del dinero, sino de algo más profundo, del último vestigio de orgullo que le quedaba. Regresó a casa caminando por calles polvorientas con la cabeza baja y un sentimiento de rabia que le subía desde las entrañas hasta la garganta. Gritó contra la suerte como quien le pega a una pared esperando que devuelva el golpe. El eco de su grito no le devolvió consuelo. Solo le devolvió más silencio. Y es en ese cruce de silencio y rabia donde aparece una figura que cambiará todo. No es necesaria la luna ni un truco de magia para que un relato tome un giro. A veces la transformación llega con una voz, con una presencia que no parecía pertenecer a ese sitio, pero que se ha movido por el tiempo hasta encontrarte. Un anciano, encorvado y de ojos oscuros, apareció como una sombra que se hace humana. Habló con calma, con un tono que parecía medir cada palabra hasta que el aire mismo se atrevió a escuchar. «Te ves angustiado, muchacho», dijo el viejo, y aquello fue tan simple y tan certero, que Joel, que no esperaba compañía ni consuelo, se quedó. El viejo no pidió permiso para entender. Conocía su historia como si la hubiera leído en una pared vieja. Dijo saber de las humillaciones, del cansancio, del deseo de hacer cualquier cosa por cambiar el destino. Ofreció ayuda, no regaló palabras, trajo una jaula. Detrás de un manto oscuro mostró un gallo negro, imponente,
con un brillo raro en el plumaje y una mirada que parecía atravesar la cena y la memoria del que lo miraba. «Este gallo nunca pierde», dijo el anciano con la seguridad de quien no ofrece opciones sino hechos. Y luego pronunció la frase que define la pendiente por la que se desliza el héroe trágico de toda fábula. Los regalos más valiosos no son gratis. El joven, intoxicado por la posibilidad, por la escalera hacia un nuevo nombre, tomó la jaula. No preguntó mucho. No preguntó claramente. Negligencia y ambición forman un cóctel tan peligroso como atractivo. El anciano sonrió, se rió y desapareció como si el viento se hubiese tragado un secreto. La mañana siguiente fue el primer triunfo. En la arena, ante la risa que olía a desprecio, el gallo negro actuó con una calma perturbadora. No atacó hasta que tuvo que hacerlo. Un solo movimiento certero y el enemigo quedó vencido en cuestión de segundos. El silencio se tragó el alboroto de la multitud. Lo que antes era escarnio, se convirtió en asombro. Lo que antes era migaja de atención, viró en miradas de respeto. El dinero vino como llega la marea. La gente que antes se burlaba ahora ofrecía sonrisas interesadas. La fama es un espejo que refleja lo que otros quieren ver. Las mujeres se acercaron. Los hombres se alejaron con envidia. Joel se elevó por primera vez sobre el fango de su reputación. Pero en la elevación también nacen sombras que nadie ve al principio. La historia que crece rápido acostumbra a cobrar. Una noche, el gallo apareció fuera de su jaula. No había signos de fuerza ni de magia barata. Estaba simplemente allí, como si su libertad no fuera una elección sino una declaración. Joel lo encerró con doble seguro, con piedras y con superstición. Al día siguiente el animal estaba afuera otra vez. El miedo germinó. Las señales se volvieron claras y odiosas. Un rival apareció muerto, destrozado, con el cuello roto como si alguna fuerza de la noche hubiera intervenido. Joel supo en el fondo que la victoria no era inocente. Supo que aquello que le había dado la gloria también le estaba cobrando algo. Y cuando don Evaristo, el hombre más viejo del pueblo, le contó la historia de un hombre en otro lugar, que vivió una suerte parecida y que pagó con la vida su codicia por la fama, Joel sintió que el piso se abría. Escuchó la lección tarde porque el apetito y la costumbre habían sido más fuertes que la prudencia. Aquí llega. Por favor, escucha con atención esta frase que quiero que te guardes como una herramienta útil para tu vida. Toda victoria que viene sin trabajo suele pedir algo que no hubieras querido dar. Toda victoria que viene sin trabajo suele pedir algo que no hubieras querido dar. Apréndela. Repite la frase. Piensa en una situación de tu vida donde buscaste un atajo. Observa lo que pasó. Joel decidió deshacerse del gallo. Cavó un hoyo, lo enterró en la noche, lo dejó en silencio con la esperanza de que la tierra lavara su problema. Respiró aliviado por un instante. Y entonces el gallo, como un recordatorio sombrío de que los pactos no terminan porque tú lo desees, apareció en su puerta al día siguiente. Ya no era solo un animal, era un contrato vivo que recordaba, con huevos rotos de silencio, que las decisiones tienen consecuencias más profundas que lo que vemos. La inquietud creció hasta convertirse en paranoia. Joel empezó a ver al anciano en sueños, a escuchar risas que no eran suyas en su propia casa. La fama, que al inicio parecía una luz que lo iluminaba, se volvió una jaula más difícil de romper. El peso de las miradas y de lo que pagó para recibirlas lo aplastaba lentamente. El precio, dijo un pensamiento que ya no muerde la fantasía sino el puño del hombre, es el detalle que no calculaste. La última noche llegó como suele llegar lo inevitable, con presagios que nadie quiso oír. El viento rugía.
Las velas titilaban como si fueran latidos. El anciano regresó. No era el mismo hombre que apareció la primera vez. Su sonrisa era más ancha. Sus ojos eran más profundos y rojos. Su piel parecía arrancada de una historia peor que la noche. Dijo que venía a cobrar. El gallo creció en la sombra hasta convertirse en algo monstruoso. Garras largas, ojos como brasas. Joel intentó huir, pero sus piernas no respondieron. La noche recogió un grito que todavía hoy la gente del pueblo jura escuchar. Al amanecer la casa estaba vacía. Solo plumas negras y sangre vieja quedaban como prueba. Desde entonces se cuenta que en noches sin luna, se puede ver a una silueta con un gallo negro que canta de una forma que hiela. Quien lo ve corre por su vida, porque significa que está cerca la próxima víctima. Esta es la historia en su trama sangrienta. Pero quiero que hagas ahora algo que demasiados lectores olvidan. Quiero que traduzcas la historia para tu vida. Porque más allá del miedo, más allá de la leyenda, hay señales útiles que puedes aplicar. Primero y antes que todo, recuerda esto. La prisa por cambiar tu destino puede volverse trampa si no discernes entre una oportunidad sana y un atajo peligroso. La prisa por cambiar tu destino puede volverse trampa si no discernes entre una oportunidad sana y un atajo peligroso. Toma un cuaderno o imagina por un momento un rincón de tu mente donde pongas 3 ideas de tu vida que quieres transformar. No te saltes pasos. No vendas tu tranquilidad por un resultado rápido. Segundo, cuando otros celebran tu éxito y te piden favores, evalúa sin ego. No todo el ruido es lealtad. No todo el calor es amistad. En la historia de Joel, las mismas personas que antes se burlaron fueron las que se acercaron con interés. Esa es una prueba real para cualquiera de nosotros. Pregúntate quién celebra contigo cuando las cosas van mal. Esa respuesta te dará pistas esenciales sobre la calidad de tus apoyos. Tercero, cuida lo que aceptas. Un ofrecimiento que no aclaras puede ser un contrato sin letra. Si alguien te propone una solución que no entiendes, pide tiempo. Si alguien te promete la victoria sin explicarte el costo, detente, haz preguntas. Consigue garantías que puedas comprobar con hechos y no con palabras. En la vida real, no hay ancianos mágicos necesariamente, pero hay ofertas que parecen mágicas y que luego te despojan de tu paz. Cuarto, cuando sientas la presión del pueblo, del grupo, recuerda que tu identidad no está hecha por la mirada de otros. Joel no supo diferenciar su deseo de aceptación del deseo genuino de mejorar su vida. Tú puedes hacer esa diferenciación hoy. Repite conmigo, por favor. Hoy y siempre, mi valor no depende de la mirada de otros. Mi valor no depende de la mirada de otros. Practica decirlo en momentos de duda, y notarás cómo la piel se te tensa menos ante la burla. Quinto, practica acciones concretas que te protejan. Si quieres crecer en un proyecto, hazlo con pasos visibles. Define metas pequeñas y medibles. Reúne opiniones de personas que no ganen con tu fracaso ni con tu éxito desmedido. Guarda prueba de tus decisiones importantes por escrito. Cuando alguien te ofrezca una solución fuerte, pide un plan por escrito. Pide referencias. Consigna las condiciones. Y si no están claras, no aceptes. Estas son acciones prácticas que evitan que un atajo se convierta en una trampa. La historia de Joel también nos enseña sobre la responsabilidad de las comunidades. El pueblo que ríe y humilla alimenta tragedias porque empuja a sus miembros a buscar soluciones desesperadas. Si alguna vez te encuentras en la posición de juzgar a alguien, recuerda que una palabra puede empujarlo hacia la luz o hacia la oscuridad. En vez de carcajadas, ofrece ayuda. En vez de chismes, ofrece mano. Si tu entorno es un lugar de humillación, considera cambiar de círculo o crear uno mejor. La comunidad salva y también condena.
Termino esta primera sección con una repetición que quiero que te conviertas en mantra cuando escuches historias que prometen cambio rápido. No hay atajos que no cobren un precio. No hay atajos que no cobren un precio. No hay atajos que no cobren un precio. Repite ahora en voz baja mientras respiras profundo. Siente cómo esa frase activa en ti un sentido de prudencia, de cuidado, de saber que las decisiones tienen consecuencias. Si te ha movido esta parte de la historia, si te ha hecho reflexionar e incluso si te ha dado miedo, estás en el punto ideal para decidir si quieres seguir. El relato apenas comienza a desplegar capas, amenazas y, sobre todo, oportunidades para aprender. ¿Deseas que continúe con la sección 2 para seguir explorando lo que sucedió después? Para desentrañar los pactos, las metáforas y las lecciones prácticas que puedes aplicar a tu vida real. Joel había aceptado un trato sin comprender el peso real de sus consecuencias. El gallo negro era más que un animal de pelea, era un símbolo vivo de un pacto sellado en la oscuridad, un recordatorio constante de que nada valioso llega sin costo. Esa presencia, que al inicio parecía la llave hacia la gloria, se transformaba ahora en una cadena que lo ataba a algo mucho más grande que él mismo. Quiero que te detengas un momento a reflexionar. Piensa en las veces que has aceptado algo sin analizar demasiado, en esos instantes en los que la ambición, la prisa o la necesidad inmediata te hicieron decir que sí antes de hacer las preguntas correctas. La historia de Joel es la metáfora perfecta de esa clase de decisiones. No hablamos de gallos sobrenaturales, ni de ancianos enigmáticos. Hablamos de contratos que firmamos en la vida diaria, sin tinta ni papeles, simplemente con nuestros actos. El brillo falso del éxito inmediato. En el pueblo de San Andrés, la transformación de Joel fue vertiginosa. Pasó de ser el perdedor al que todos ridiculizaban a convertirse en la figura que despertaba admiración, miedo y hasta codicia. El dinero circulaba con facilidad. Las apuestas parecían diseñadas para que él siempre saliera victorioso. El gallo negro nunca perdía. La multitud lo aplaudía, lo rodeaba, lo buscaba. Las mismas voces que antes lo llamaban fracasado, ahora lo nombraban campeón. Pero aquí está la clave. El respeto que llega por atajo no se construye, se finge. La admiración que depende de la victoria ajena no es verdadera, es circunstancial. Y Joel, cegado por la euforia, no lo comprendió a tiempo. Este es un punto fundamental que puedes aplicar en tu vida. Pregúntate con honestidad, ¿quieres reconocimiento verdadero o solo la ilusión del mismo? Porque la ilusión brilla fuerte al principio, pero termina pesando más que el desprecio original. El verdadero respeto se construye con esfuerzo genuino, con coherencia, con caídas y levantadas visibles, no con triunfos artificiales, ni con pactos en la sombra. La sombra detrás de la victoria. El gallo negro era imbatible, pero cada victoria era también una advertencia. Joel comenzó a experimentar noches inquietas, sueños donde el anciano aparecía, risas que no tenían dueño, la sensación de que no estaba solo ni siquiera en su propia casa. El animal que parecía su aliado se movía por voluntad propia. Salía de la jaula como si ninguna cerradura pudiera detenerlo. El miedo comenzó a infiltrarse en su vida, un miedo silencioso pero constante, ese que se clava en el pecho y te impide respirar con tranquilidad. Y entonces ocurrió lo inevitable. Un rival suyo apareció muerto, con señales grotescas de violencia, como si un monstruo lo hubiera atacado en la oscuridad. Joel comprendió lo que no quería aceptar. El precio estaba comenzando a cobrarse. El gallo no era un animal ordinario. Era un mensajero, un ejecutor.
una fuerza que respondía a un pacto mucho más oscuro de lo que imaginaba. Aquí es donde quiero que extraigas una lección esencial. Toda vez que intentes obtener algo valioso sin pagar el precio justo, ese precio aparecerá disfrazado de otras formas. Si no pagas con esfuerzo, pagarás con paz mental. Si no pagas con disciplina, pagarás con relaciones fracturadas. Si no pagas con tiempo, pagarás con ansiedad. No hay manera de escapar al intercambio. El consejo del sabio. Una tarde, mientras Joel buscaba ahogar su paranoia en alcohol, se le acercó don Evaristo, el hombre más anciano del pueblo, aquel que guardaba historias como si fueran mapas. Don Evaristo lo miró con seriedad y le dijo lo que nadie se atrevía a decir. Eso que tienes en casa no es un gallo. Y entonces le relató una historia antigua, de otro hombre que, como Joel, había hecho un pacto con un gallo negro y había terminado arrastrado hacia la desgracia. El consejo del sabio llegó tarde, pero no por ello dejó de ser cierto. Y aquí hay otra lección para ti. Escucha a los que ya recorrieron caminos antes que tú. Muchas veces la vida te enviará advertencias disfrazadas de consejos. Quizá no quieras oírlos porque contradicen lo que deseas, porque frenan tu ambición o porque golpean tu orgullo. Pero esas advertencias son tesoros. Un solo consejo puede salvarte de años de errores. Piensa ahora en alguien de tu vida que te haya advertido de algo y que tu ego haya ignorado. Reflexiona en qué medida tenían razón. Reconocerlo no es derrota, es madurez. El intento de escapar. Con el miedo creciendo como una marea, Joel decidió librarse del gallo. Lo llevó al campo de noche, lo enterró bajo tierra, lo dejó en un bosque lejano, como quien intenta enterrar también sus culpas. Pero cada vez que intentaba escapar, el animal regresaba. El gallo negro no era un objeto del que uno pudiera deshacerse. Era una presencia, una deuda viva. Ese detalle de la historia nos regala una metáfora clara. No puedes enterrar aquello que no has enfrentado. No puedes huir de lo que no has resuelto. Las deudas emocionales, los errores no asumidos, las decisiones tomadas sin conciencia, siempre vuelven. Vuelven disfrazados de nuevas relaciones, de nuevas oportunidades que repiten patrones, de ansiedades que no sabes de dónde vienen. El pasado no desaparece porque lo ignores, desaparece cuando lo enfrentas con valentía. Por eso, si hoy tienes algo pendiente en tu vida, una conversación que evitas, una decisión que postergas, un error que no aceptas, entiende que tarde o temprano volverá a aparecer. Hazte la pregunta incómoda. ¿Qué es eso que estoy intentando enterrar en silencio y que tarde o temprano regresará a mi puerta? El pacto oculto. Las apariciones del anciano en sueños comenzaron a ser más frecuentes. Su risa resonaba como si la casa entera fuese un eco de su voz. Joel comprendió que el pacto no era simplemente con un gallo, era con algo más grande, con una entidad que disfrazaba de oportunidad lo que en realidad era una trampa. Aquí la historia nos abre los ojos a una verdad universal. Cada vez que decimos sí a algo sin comprenderlo, cada vez que entregamos nuestro tiempo, nuestra atención o nuestra confianza a cambio de un resultado inmediato, estamos firmando un contrato invisible. Y esos contratos invisibles pueden tener consecuencias gigantescas. Te propongo un ejercicio práctico. Antes de aceptar cualquier propuesta importante en tu vida, hazte 3 preguntas esenciales. Primero, ¿qué estoy entregando a cambio? Segundo, ¿qué estoy poniendo en riesgo? Tercero, ¿qué pasará si esto se multiplica en mi vida 10 veces más? Si no puedes responder con claridad, no aceptes, porque lo que no entiendes en pequeño puede destruirte en grande. La enseñanza profunda. La historia de Joel, hasta este punto, no es simplemente un cuento de terror.
Es un espejo que nos obliga a ver nuestras propias decisiones, nuestras prisas, nuestros miedos y nuestras ambiciones. Joel buscaba respeto y reconocimiento, pero eligió el camino equivocado, y lo pagó caro. Hoy tú puedes elegir distinto. Puedes decidir que tus victorias lleguen a través de pasos firmes, aunque sean lentos. Puedes decidir que el precio que pagues sea el esfuerzo diario y no la paz de tu conciencia. Puedes decidir que tu valor no depende de un aplauso inmediato ni de la mirada cambiante de la gente. Quiero cerrar esta segunda sección con una frase poderosa que quiero que recuerdes siempre. El precio que pagas por un atajo es siempre más alto que el precio de la paciencia. Repítela 3 veces, grábala en tu mente, úsala como brújula cuando alguien te ofrezca un camino demasiado fácil. Ahora dime, ¿quieres que continúe con la tercera sección, donde desentrañaremos el desenlace de Joel y profundizaremos aún más en las lecciones que este oscuro relato guarda para ti? La historia de Joel entra en su tramo más oscuro, y es aquí donde el relato deja de ser solo una narración de terror para convertirse en una parábola profunda sobre la naturaleza del deseo, el miedo y el precio de nuestras decisiones. Lo que parecía un triunfo indiscutible pronto reveló su verdadero rostro, un pacto maldito que no se podía romper con facilidad. La ilusión de control Joel había intentado escapar varias veces. Enterró al gallo en la tierra, lo abandonó en un bosque lejano, cabalgó hasta otros pueblos con la esperanza de perderlo para siempre. Pero el animal siempre regresaba. Siempre estaba allí, mirándolo con esos ojos brillantes que parecían observar no solo su cuerpo sino su espíritu. Y lo más perturbador, nunca regresaba sucio, nunca con señales de haber luchado por salir. Simplemente aparecía, intacto, imponente, como si la distancia o la tierra no pudieran contenerlo. Ese detalle es poderoso porque nos habla de la ilusión del control. Joel creía que podía dominar lo que había aceptado. Pensaba que bastaba con tomar decisiones rápidas, con huir o esconder, para liberarse de lo que lo ataba. Pero el control es una ilusión cuando no se comprende el origen del problema, y lo mismo ocurre en la vida real. Puedes cambiar de ciudad, puedes dejar un trabajo, puedes romper una relación, pero si no enfrentas lo que llevas dentro, lo que huye contigo, también regresa contigo. Este es un recordatorio crucial. No puedes huir de ti mismo. Puedes cambiar de escenario, pero si no cambias por dentro, el gallo negro de tu vida te estará esperando en la puerta de tu nueva casa. La llegada de lo inevitable, las noches comenzaron a volverse insoportables. Joel escuchaba ruidos en su casa, risas que parecían flotar desde las paredes, sombras que se movían aunque no hubiera luz. Y en cada rincón, la sensación de que era observado. El gallo negro, ahora fuera de la jaula cada vez con más frecuencia, parecía crecer. Su sombra se volvía más larga, más densa, más amenazante. Hasta que una noche, lo inevitable ocurrió. El viento rugía con furia, las velas parpadeaban como si quisieran apagarse, y la puerta de la casa se abrió sola con un golpe violento. Allí estaba él, el anciano, pero ya no era el anciano encorvado y misterioso que había aparecido en la primera ocasión. Su piel estaba pálida como la cera, sus ojos brillaban con un rojo ardiente, y su sonrisa era tan ancha que parecía inhumana. No había duda, lo que Joel había visto aquella primera vez era solo una máscara. Lo que ahora se revelaba era algo mucho más siniestro. El anciano habló con voz grave. «He venido a cobrar lo que me pertenece». Joel quiso correr, pero sus piernas no respondieron. El miedo lo paralizó. La risa del anciano llenó la casa como si todas las paredes fueran bocas que se burlaban de él. Y entonces,
El gallo salió de la jaula. Pero ya no era el mismo animal. Era más grande, más oscuro, con garras afiladas y ojos que ardían como fuego. En ese instante, Joel comprendió la frase que el anciano había dicho desde el principio. Los regalos más valiosos no son gratis. Y ahora debía pagar. La lección del precio oculto. Este momento de la historia nos entrega la enseñanza más clara de todas. Todo regalo lleva consigo un precio, aunque ese precio no se vea al inicio. Joel había aceptado un éxito fácil, un triunfo sin esfuerzo, un respeto sin base, y el precio que debía pagar era su propia vida. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces aceptamos algo que parece maravilloso al inicio, pero después descubrimos que trae consigo consecuencias ocultas? Una amistad que solo está presente cuando conviene. Un negocio que promete ganancias rápidas pero exige la dignidad como pago. Una relación que al principio parece amorosa pero después se convierte en una cárcel emocional. Todos esos son pactos disfrazados, regalos envenenados que cobran intereses más altos que cualquier banco. La vida nos repite esta enseñanza una y otra vez. Si no pagas con disciplina, pagarás con sufrimiento. Si no pagas con esfuerzo, pagarás con dolor. Si no pagas con paciencia, pagarás con desesperación. El costo siempre aparece. La caída de Joel. El gallo negro saltó sobre Joel. Un grito desgarrador atravesó la noche y fue lo último que se escuchó. Cuando los vecinos fueron al amanecer a buscarlo, encontraron la casa vacía. No había rastro de Joel. Solo plumas negras y el silencio pesado que deja lo sobrenatural después de reclamar lo que le corresponde. Desde aquel día, en el pueblo comenzó a circular la leyenda. Decían que en noches sin luna, podía verse la silueta de un hombre caminando con un gallo negro a su lado. El canto del animal era tan escalofriante que quien lo escuchaba sentía la muerte respirándole cerca, y la advertencia era clara. Si ves al gallo negro, significa que él anda cerca buscando a su próxima víctima. La historia de Joel se convirtió en una advertencia para todos. Un recordatorio de que el precio del deseo desmedido puede ser tu propia alma. Aplicación a la vida real. Ahora quiero que reflexiones conmigo. No tomes esta parte del relato solo como terror. Tómala como espejo. Pregúntate, ¿qué pactos invisibles estás aceptando en tu vida? Puede que no tengas un gallo negro en tu habitación, pero quizá tienes hábitos, decisiones o compañías que se comportan de la misma manera. Al principio parecen darte poder, pero con el tiempo, solo roban tu paz. Quiero proponerte un ejercicio práctico. Escribe en una hoja 3 cosas que hoy parecen darte algo positivo, pero que en el fondo sientes que tienen un costo oculto. Puede ser una relación, un trabajo, un vicio o incluso una excusa que usas con frecuencia. Escríbelas con honestidad. Luego pregúntate, ¿qué precio estoy pagando por mantener esto? Ese ejercicio puede abrirte los ojos de manera brutal, pero también liberadora. Porque la historia de Joel no tiene que repetirse en tu vida. Tú puedes detener los pactos antes de que el precio sea demasiado alto. Una frase para grabar en tu memoria. Quiero cerrar esta tercera sección con una frase que resume la enseñanza central. Lo que aceptas en la oscuridad siempre se revela a la luz del tiempo. Grábala en tu mente. Escríbela en un papel. Repite conmigo en voz baja. Lo que acepto en la oscuridad siempre se revelará a la luz del tiempo. Esa frase puede salvarte de tomar decisiones que después se conviertan en cadenas. Ahora bien, la historia no termina aquí. Todavía quedan capas por descubrir. Porque más allá del terror y la advertencia,
Este relato nos invita a reflexionar sobre el poder de las decisiones conscientes y el valor de construir un destino auténtico. La historia de Joel nos ha mostrado ya el vértigo del triunfo fácil, la sombra de los pactos oscuros y la caída inevitable de quien intenta escapar sin enfrentar lo que ha aceptado. Pero aún guarda enseñanzas más profundas, porque los relatos, aunque envueltos en misterio y terror, están construidos para abrirnos los ojos ante realidades que muchas veces ignoramos en nuestra vida cotidiana. En esta sección vamos a mirar más allá del miedo y del gallo negro como criatura sobrenatural. Vamos a interpretar su significado simbólico y a transformarlo en guía práctica para ti, para tu vida diaria, para esas decisiones que tomas entre la prisa, la esperanza y la tentación de los atajos. El gallo negro como símbolo. El gallo negro de esta historia no es solamente un animal, no es solo el instrumento de un anciano siniestro, es un símbolo. Representa las fuerzas oscuras de nuestra propia ambición. Es ese deseo interno que nos empuja a tomar caminos fáciles cuando estamos cansados de perder, cuando sentimos que la vida nos debe algo. Todos llevamos dentro un gallo negro. Ese gallo aparece cuando buscamos reconocimiento rápido, cuando preferimos aparentar en lugar de construir, cuando aceptamos algo que no entendemos solo porque promete resultados inmediatos. Ese gallo está presente en cada decisión donde el deseo supera al juicio, donde la urgencia mata la paciencia. La pregunta no es si el gallo existe en ti. La pregunta es si lo mantendrás dentro de su jaula o si lo dejarás gobernar tus decisiones. La voz del anciano. El anciano de la historia es otro símbolo clave. Representa las tentaciones disfrazadas de sabiduría. Su voz grave y pausada es la voz de las oportunidades que parecen inevitables. La voz de aquello que se presenta justo en el momento de mayor desesperación. ¿Cuántas veces has escuchado esa voz en tu vida? Esa voz que te dice, no importa lo que te cueste, hazlo ya, no esperes más. Esa voz que ofrece alivio inmediato cuando estás en tu punto más débil. El anciano nos recuerda que no toda voz que parece sabia lo es. A veces el verdadero sabio no es quien ofrece soluciones rápidas, sino quien te invita a esperar, a construir con calma, a resistir la tentación del camino fácil. Por eso debes aprender a distinguir las voces que escuchas. Pregúntate, ¿esta voz me está pidiendo paciencia o me está tentando con urgencia? Si es urgencia, probablemente no sea sabiduría. El pueblo como reflejo de la sociedad, no olvidemos al pueblo de San Andrés. Ellos se burlaban de Joel cuando perdía y lo aclamaban cuando ganaba. No había lealtad, solo conveniencia. El pueblo es el espejo de la sociedad que nos rodea, de esa multitud que muchas veces decide nuestro valor en función de nuestros logros visibles. Este aspecto del relato nos recuerda algo fundamental. No puedes basar tu identidad en lo que el público dice de ti. Hoy te celebran, mañana te olvidan. Hoy te aplauden, mañana te señalan. Si dependes de esas voces externas, vivirás atrapado en un ciclo de inseguridad constante. El pueblo de Joel lo empujó a buscar desesperadamente la validación que nunca le dieron. Pero tú puedes elegir diferente. Puedes decidir que tu valor se define en tu interior, en tu coherencia, en tu capacidad de mantenerte fiel a lo que sabes correcto, incluso si nadie lo aplaude. El precio de los pactos invisibles. La parte más poderosa de este relato no está en la criatura sobrenatural, sino en el concepto de los pactos invisibles. Joel firmó un contrato que no leyó, aceptó una condición que no entendió. Y todos nosotros lo hacemos en algún momento de nuestras vidas. Aceptamos trabajos que nos roban la salud por un salario que parece atractivo.
Aceptamos amistades que nos llenan de compañía falsa, pero nos vacían de paz. Aceptamos hábitos que nos prometen placer rápido, pero que nos encadenan con el tiempo. Cada uno de esos actos es un pacto invisible, un contrato firmado en la oscuridad. Y recuerda la frase de la sección anterior. Lo que aceptas en la oscuridad siempre se revelará a la luz del tiempo. ¿Cómo evitar firmar pactos dañinos? Aquí quiero darte pasos prácticos que puedes aplicar desde hoy. Primero, cada vez que algo te ofrezca resultados rápidos, detente. Haz una pausa de al menos un día antes de decidir. La prisa es el disfraz preferido del error. Segundo, pregunta siempre cuál es el precio oculto. No te quedes con lo que parece evidente. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Tercero, escucha a las personas con experiencia que te rodean. No desprecies la voz de los que ya han visto más que tú. Don Evaristo en la historia fue la voz que advirtió a Joel, pero él no quiso escuchar. No cometas el mismo error. Cuarto, recuerda que tu valor no depende de una victoria rápida, ni de la opinión de los demás. Tu valor depende de lo que construyes cada día, con constancia, aunque nadie lo vea. Quinto, reconoce a tiempo tus propios gallos negros. Haz un inventario de los deseos que hoy gobiernan tus decisiones. Pregúntate cuáles de ellos son genuinos y cuáles nacen de la presión, del miedo o del ego. El verdadero enemigo. El relato parece presentarnos al gallo como el enemigo, pero el verdadero enemigo de Joel fue su propia impaciencia, su deseo de reconocimiento, su incapacidad de soportar la burla del pueblo. El gallo negro solo fue el instrumento que le mostró lo que llevaba dentro. Y aquí quiero decirte algo que puede sonar fuerte. Tu mayor enemigo no está afuera, está dentro. No son los demás, no es la suerte, no son las circunstancias. Tu verdadero enemigo es tu voz interna cuando cede al miedo y a la prisa. La buena noticia es que, al mismo tiempo, también dentro de ti está tu mayor aliado. Esa voz que te recuerda ser paciente. Esa voz que te invita a construir con esfuerzo. Esa voz que te dice que tu valor no depende de la aprobación de otros. Escuchar a esa voz es el verdadero triunfo. Una reflexión para ti. Cierra los ojos por un momento e imagina que tienes frente a ti al anciano de la historia, ofreciéndote un gallo negro. Imagina que lo extiende hacia ti con la promesa de darte lo que siempre quisiste. Ahora pregúntate, ¿qué responderías? ¿Aceptarías sin pensar o te detendrías a preguntar el precio? Ese ejercicio mental puede ayudarte a detectar cómo estás tomando decisiones hoy, porque la mayoría de los gallos negros de la vida no aparecen en jaulas, aparecen en propuestas, en personas, en caminos que parecen fáciles. Y tu tarea es aprender a reconocerlos antes de que se conviertan en cadenas. Una frase para recordar. Quiero cerrar esta cuarta sección con una frase que resume el poder de esta enseñanza. El verdadero enemigo no es la derrota, es la prisa por evitarla a cualquier costo. Repítela en voz alta. Escríbela en algún lugar visible. Grábala en tu mente. Esa frase puede ayudarte a mantenerte firme cuando la tentación del atajo aparezca. Hemos recorrido ya la sombra del pacto y la metáfora de los símbolos, pero aún queda un cierre poderoso. En la quinta y última sección, te mostraré cómo este relato, más allá del miedo y la advertencia, puede convertirse en una guía motivadora para transformar tu vida, encontrar tu propósito, y caminar con valentía sin necesidad de pactos oscuros. Hemos recorrido la historia de Joel desde su caída como perdedor hasta su ascenso engañoso, su trato oscuro y su inevitable destino. Hemos visto al gallo negro como símbolo de nuestras tentaciones y pactos invisibles,
al anciano como voz de las falsas promesas, y al pueblo como espejo de la sociedad que se burla y aplaude con la misma facilidad. Ahora es momento de cerrar este viaje con una reflexión más grande. ¿Cómo usar este relato, no solo como advertencia, sino como guía para vivir con fuerza, con claridad y con propósito? El desenlace como espejo Joel desapareció una noche en medio de gritos y sombras. La gente del pueblo encontró su casa vacía, con plumas negras y silencio en el aire. Desde entonces, la leyenda habla de un hombre acompañado por un gallo negro que aparece en las noches más oscuras. Para muchos, es una historia de miedo. Para otros, es una advertencia. Pero para ti, debe ser algo más, un espejo donde mirar tus decisiones y tus deseos. El desenlace de Joel no es inevitable en tu vida. Tú no estás condenado a repetirlo. Ese es el punto más valioso de este relato. Mostrar lo que ocurre cuando dejamos que el miedo, la prisa y la ambición gobiernen nuestros pasos. Tú puedes elegir diferente. Tú puedes escribir otro final. El poder de elegir. En cada momento de tu vida tienes un poder inmenso. El poder de elegir. Joel eligió ceder a la tentación de un triunfo fácil. Eligió callar la voz de la prudencia. Eligió darle más valor al juicio del pueblo que a su propia paz interior. Y esas elecciones lo llevaron a su final. Tú, en cambio, puedes elegir con conciencia. Puedes elegir ser paciente en lugar de ceder al atajo. Puedes elegir construir con esfuerzo en lugar de comprar victorias baratas. Puedes elegir mantener tu valor en lo que eres, no en lo que otros dicen que eres. Nunca olvides esto. Cada elección es una semilla. Y las semillas tarde o temprano dan fruto. Pregúntate siempre, ¿qué fruto quiero cosechar de esta decisión? ¿Cómo transformar el miedo en fuerza? La historia de Joel provoca miedo, y ese miedo es útil si sabes transformarlo. El miedo te alerta, te sacude, te recuerda que hay consecuencias que no puedes ignorar, pero no está hecho para paralizarte. Está hecho para moverte hacia decisiones más sabias. Cuando sientas miedo ante una decisión, haz una pausa. Pregúntate, ¿este miedo es señal de que debo huir? ¿O es señal de que debo actuar con más cuidado? La mayoría de las veces el miedo no quiere que te detengas. Quiere que observes con atención. Quiere que veas lo que no has querido mirar. Si aprendes a transformar tu miedo en prudencia, tendrás en tus manos una herramienta poderosa para evitar caer en pactos oscuros. La verdadera riqueza Joel buscaba dinero, respeto y compañía. Y al principio lo consiguió. Pero todo eso se volvió humo. La verdadera riqueza no está en el aplauso del pueblo, ni en el oro que fluye de una racha de suerte. La verdadera riqueza está en la paz de tu conciencia, en la tranquilidad de dormir sabiendo que lo que tienes es fruto de tu esfuerzo, y no de un trato oscuro. Esa paz es más valiosa que cualquier tesoro. Porque el dinero puede desaparecer, la fama puede esfumarse, las personas pueden irse, pero la paz que nace de saber que tus decisiones son limpias y firmes, no se la puede llevar nadie. Pregúntate ahora, ¿estoy persiguiendo riquezas pasajeras o estoy construyendo la riqueza verdadera? Ejemplos prácticos para tu vida. Quiero aterrizar estas reflexiones en acciones concretas que puedes aplicar desde hoy. 1. Cuando alguien te ofrezca una oportunidad demasiado buena para ser verdad, no respondas de inmediato. Respira, espera un día y consulta con alguien de confianza. 2. Define tus valores por escrito. Haz una lista de lo que nunca estarías dispuesto a sacrificar, sin importar lo que te ofrezcan. Esa lista será tu escudo contra pactos disfrazados. 3. Fortalece tu disciplina.
Si entrenas tu mente para resistir la tentación de lo fácil, te será más sencillo construir lo valioso. Por ejemplo, empieza con algo pequeño. Comprométete a cumplir una rutina diaria durante un mes. Verás cómo ese hábito refuerza tu carácter. 4. Aprende a reconocer las voces engañosas. La urgencia, la desesperación y la promesa de éxito inmediato suelen ser señales de trampa. Entrena tu oído para detectarlas. 5. Rodéate de personas que te hablen con sinceridad, incluso cuando no te guste escucharlas. Ellos serán tu don Evaristo, tus guardianes contra decisiones apresuradas. El legado de la historia. La leyenda del gallo negro no es solo un relato para asustar a los niños del pueblo. Es una enseñanza que se transmite para evitar que las generaciones caigan en el mismo error. Y tú, al escucharla ahora, tienes la oportunidad de decidir qué legado dejas en tu propia vida. ¿Quieres ser recordado como alguien que cedió a los pactos fáciles y pagó un precio demasiado alto? ¿O como alguien que tuvo el valor de construir con paciencia y de mantenerse fiel a sí mismo incluso en medio de la burla? La respuesta está en tus manos, en cada decisión que tomas a diario. Frases para grabar en tu corazón. Quiero dejarte 3 frases poderosas que resumen todo lo aprendido en este viaje. Primera, no hay triunfo sin precio, pero tú decides qué precio pagar. Segunda, la prisa es la voz del error, la paciencia es la voz de la sabiduría. Tercera, tu valor no depende de lo que logras, depende de quién eres cuando nadie te aplaude. Repítelas, escríbelas, llévalas contigo. Que sean tus faros en los momentos de oscuridad. El cierre inspirador. El relato del gallo negro termina con una advertencia. Si lo ves en la noche, corres peligro, porque significa que anda cerca buscando a su próxima víctima. Pero quiero proponerte una transformación de esta imagen. No lo veas como un monstruo externo que acecha en la oscuridad. Véelo como un recordatorio de las tentaciones que siempre estarán presentes en tu vida. El gallo negro no está afuera, está adentro. Y no busca devorarte sin más. Busca que tomes conciencia de qué tipo de trato estás dispuesto a aceptar. Tu tarea no es temerle. Tu tarea es reconocerlo y mantenerlo en su lugar. Tu tarea es elegir siempre la luz, aunque la oscuridad te ofrezca un camino más corto. Quiero terminar este viaje contigo con una última frase que concentra todo el poder de la historia. No huyas de tus derrotas, porque son el terreno donde se siembra tu verdadera victoria. Que esta frase quede grabada en ti como un amuleto. Que la recuerdes cada vez que sientas la tentación de un atajo. Que la uses para construir un destino distinto al de Joel. Un destino donde el triunfo no sea producto de un pacto oscuro, sino del esfuerzo, la paciencia y la claridad de tu espíritu.